Hola, hola, hola amigos, bienvenidos como cada jueves en Raíces de Sefarad, un nuevo jueves que nos encuentra para enterarnos más sobre qué es lo que pasa, qué es lo que pasó y hasta qué es lo que pasará en el mundo sefaradí. Te saludo a Lili en otro estudio del Centro Cultural Sefarad. Hola Marcelo, hola a todos. Como siempre, cada semana nos da mucho placer estar aquí. Siempre estamos muy entusiasmados por los temas que vamos a dar. Este es muy novedoso. Seguramente muchos de ustedes no lo conocen, no tienen idea de lo que vamos a hablar y estamos nosotros muy contentos de poder presentarlo. Y vamos a hablar de lo que vamos a tener. Sí, debo decir que yo tampoco sé de qué vamos a hablar, pero estoy ansioso por conocer el contenido que nos van a presentar. Siempre, y no podemos hacer menos, es agradecer a quienes colaboran. Afortunadamente hay gente que colabora, hay muchos que ponen el me gusta. Recuerden siempre poner la manito, como le dicen ahora. Los likes nos vienen muy bien para que se difunda más todo lo que hacemos, para que todo lo que sucede en el mundo sefaradí se replique a través de las redes sociales, en todas las que estamos. Y también, por supuesto, agradecer a quienes colaboran en forma económica, poniendo algún dinerillo en cualquiera de sus formas. En Argentina hay formas y para todo el mundo, en euros, en dólares, están todas las formas en que quieran colaborar, se comunican con nosotros, hoy tienen algunas y le decimos cómo pueden hacerlo. Todo lo que puedan aportar nos viene muy bien para pagar los gastos de infraestructura. Acá ninguna persona gana dinero, todo se va a infraestructura técnica, los mailing, las web, la misma plataforma esta que usamos, StreamYard, todo esto hay que pagarlo y para eso usamos los que aportan para nosotros, porque ni los conferenciantes, ni nosotros, ni nadie cobra absolutamente nada. Y bueno, Y vamos a queremos hablar. decir, perdón Marcelo, queremos decir también que eso nos posibilita hacer las actividades gratuitas online que venimos haciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Sí, fíjense que no cobramos entrada ni nada por el estilo. Bueno, pero vamos a lo que tenemos como siempre los jueves, los domingos son dos días claves en nuestras actividades que transmitimos en vivo por 3 vías al mismo tiempo, por Facebook, por YouTube y por Instagram también este año. Sí, este domingo en Conchos de Aljad, nuestra actividad hablada en judeo-español, vamos a presentar a Jane Mushabak, autora sefaradí. Esto es en vivo con Rachel Amado Bornik como anfitriona por parte de Ladino Comunidad, como siempre a la 1 del mediodía, hora de Argentina, pero en el anuncio tienen horas de referencia de otras ciudades y otros países. Para el próximo jueves vamos a presentar el libro A través de los mares, en vivo con Ruth Bear, su autora, que es antropóloga, poeta y escritora. Un libro delicioso para disfrutar y tenemos el honor que lo va a presentar, por lo que sé, por primera vez con nosotros. Ruth Bear, ya saben, la hemos tenido otros años con nosotros, que la que hizo la película Adiós querida con los judíos de Cuba y otros libros más también que ha presentado. Así que ansioso con todo lo que viene. ¿Y qué tenemos para hoy? Y hoy tenemos esto, GeoSefarad, geolocalizaciones de juderías de Sefarad y rutas de expulsión de sefaradíes con el doctor José Gregorio Leperbanche Valencia. Lo vamos a presentar antes de darle la bienvenida. Él es descendiente de la familia sefaradí Shemaj de Valencia, es profesor de sistemas de información en Colorado State University Global y presidente de Tarbut Sefarad Sabunto. Es licenciado en Ciencias Navales y capitán de corbeta, retirado de la Armada de Venezuela. Máster en Ingeniería Nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en MIT, y PhD en Gestión y Organización especializado en Gestión de Información Tecnológica. Ha utilizado sistemas de información geográfica para geolocalizar, fotografiar y documentar lugares de interés educativo en los 54 países que ha visitado y producir story maps para su divulgación.
ha geolocalizado más de 300 juderías en España y Portugal, y las fotos y reseñas de los sitios agregados a Google Maps han tenido más de 20 millones de visualizaciones. Ahora ha expandido sus geolocalizaciones a rutas culturales y puertos de expulsión de los judíos de Sefarad. Es fundador de GeoSefarad, GeoLandmarks y Global Story Maps, proyectos educativos para investigar y dar a conocer las antiguas juderías de Europa y las rutas de interés cultural. Y ahora sí, le damos la bienvenida a José. ¡Qué alegría que estás aquí! Un honor que nos vas a hacer a contarnos esto. Muchas gracias Marcelo y Liliana. Por fin estoy del otro lado de la pantalla. Siempre estoy escuchando y viendo. Y como decimos aquí en España, medianoche en la península ibérica, 1 hora menos en Canarias y 5 horas menos en Argentina. Así que vamos a dar comienzo a esta hora de geolocalizaciones, empezando por definir qué es esto. ¿Qué son geolocalizaciones? Resulta que ya las usamos. Geolocalizaciones no es más que los puntos que vemos en Google Maps cuando queremos ir a un hotel, a un restaurante, a un sitio histórico, y lo primero que hacemos es buscar ese nombre en la computadora o en el teléfono y descubrir que está en un punto en el mapa, en una ciudad, y que nos vamos a trasladar hasta ese punto. Pero muchas veces resulta que hay lugares, monumentos, sitios, juderías que no están geolocalizadas. Cuando usted llega a una ciudad y piensa, aquí habrá habido alguna judería, entonces descubre que no existe nada que determine dónde están las cosas. Y a veces usted llega a una esquina y encuentra un monumento muy interesante, y al no verlo dentro de su mapa, dentro de su GPS, usted dice, ¿y por qué esto no está geolocalizado? ¿Y qué tengo yo que hacer para lograrlo? Entonces, hoy yo tengo 2 misiones. La primera misión es hablar lo que hemos realizado en el área de la geolocalización, de las juderías, de los puertos de expulsión y otras cosas más que nos hemos expandido. Y la segunda misión es hacer una colaboración global para que todos ustedes, todos los que estén escuchando, viendo este video y esta transmisión, puedan en su propia ciudad decir, en mi ciudad hay una judería que no está geolocalizada, hay un monumento que no está en Google Maps, y ustedes o nos lo transmiten a nosotros y nosotros lo geolocalizamos, o ustedes mismos lo hacen. O así como usted hace una buena reseña de un hotel, de un restaurante, que le gustó este sitio, le toma fotos, usted lo puede hacer con su patrimonio histórico y cultural. Así que a lo largo del camino de esta noche aquí en España y esta tarde, en donde otras se encuentren, les vamos a pasar algunos datos para cómo hacerlo. Y vamos entonces a comenzar con lo que hemos preparado para esta noche. Como ya dijeron, soy de origen sefardí. Cuando llegué a España me encontré que había nada más muy pocas juderías ubicadas en Google Maps, la mayoría pertenecientes a la red de judería o que habían pertenecido a la red de judería. Y entonces me he dedicado, pues comencé con una, después pasaron a 8, después subimos a 19 y ahora todo esto se ha expandido. Entonces yo en este transcurso les voy a compartir cómo hemos hecho este proceso de geolocalizar juderías, de dónde hemos sacado la información, qué tan correcta o no es, ya que como también han visto en la presentación, no soy historiador ni arqueólogo, ni persona que está metida en las profundidades de la historia medieval. Me he dedicado a la geografía, a los mapas, y entonces esto me ha servido pues para dar a conocer y para motivar a historiadores, arqueólogos a que nos transmitan esta información para nosotros poderlas ubicar en Google Maps. Entonces esto comenzó, como tengo aquí control de la diapositiva, digo, esto comenzó simplemente haciendo un mapa de Google Maps donde yo empecé a colocar a las juderías pequeñas, a las olvidadas, a las que nadie se imaginaba que existían en un mapa de Google, que después se lo vamos a compartir para que sepa dónde están. Y entonces, cuando llegamos a 100 juderías,
nos sentimos que, wow, ya tenemos 100 juderías en España. Y todo esto comenzó simplemente con Valencia, Sagunto, la Comunidad Valenciana, y de repente apareció Portugal, que decía, pero en Portugal también hay juderías. Entonces nos fuimos hasta Portugal, y por eso que entonces creamos a GeoSefarad. GeoSefarad es además simplemente un grupo de investigación donde nosotros y nuestros colaboradores, que son ustedes, pues nos pasan información acerca de pueblos, sitios donde vivieron los judíos, donde hubo cementerios judíos, donde hubo alguna sinagoga, algún tipo de información. Y así fue que comenzamos entonces a crear este blog, donde comenzamos muy pequeño, con aquellas juderías muy desconocidas, como algunas de la Comunidad Valenciana, que ya lo voy a mostrar, ampliando lo que de sitios que ya existían en alguna judería, pero ampliamos entonces el cementerio, los arcos, algún museo, y nos fuimos expandiendo. Alguien nos dijo, pero no es nada más la península ibérica, en Ceuta y Melilla también hubo judíos, entonces agregamos a Ceuta y Melilla con los cementerios, y nos fuimos hasta las Azores en el lado portugués, y nos fuimos a las Islas Canarias, que ahora en el mapa no se ve por la dirección de nuestro blog, pero las Islas Canarias también están ubicadas en nuestro mapa. Y entonces vamos a ver cómo comenzó todo esto. Esto comienza simplemente porque al llegar a Sagunto, donde yo resido, que queda en las afueras de Valencia, nos encontramos que en el mapa de Google aparecía Judería de Sagunto. Entonces dijimos, oye, existe la Judería de Sagunto, vamos a ver dónde está. Y vimos que aparecía geolocalizada en un arco muy prominente de la judería. Pero lo que no parecía geolocalizado era que hay 2 cementerios judíos, hay un museo de lápidas hebreas, hay una cantidad de arcos diferentes que poco a poco lo fuimos geolocalizando. Y llegamos a la ciudad de Valencia y vimos que no estaba geolocalizado. E incluso la puerta de judíos, que está representativa de la muralla anterior que existía por donde entraban los judíos, estaba mal ubicada. Usted ponía puerta de judíos en la ciudad de Valencia y le pareció un punto al lado de la Plaza de Toros. Entonces le tuvimos que decir a Google, tuvimos que involucrarnos con Google Maps y decirles a ellos, mira, la puerta de judíos está en la estación del metro de Colón, donde hay unas ruinas, y les mostramos la foto y nos cambiaron la dirección. Entonces vimos que había un procedimiento con Google Maps que uno podía empezar a geolocalizar. Y al realizar un curso de turismo cultural, me dijeron que en la Comunidad Valenciana hay juderías, pero no están ubicadas ni localizadas. Entonces en este curso ubiqué a 8 de estas juderías que estaban en la provincia de Castellón, en la provincia de Valencia y en la provincia de Alicante, y yo mismo me dediqué pues a dibujar el mapa y a localizarlas y a visitarlas. Como estábamos aquí en la Comunidad Valenciana, pues me fui a todas estas ciudades y a decir dónde estuvo la judería. Y lo interesante de esto es que había muchas ciudades donde no tenían ni idea de lo que yo estaba hablando. Entonces empezamos, estoy buscando un mapa que tengo aquí. Este fue el mapa inicial de la ciudad de Valencia. Es el mapa que reparte la oficina de turismo. Entonces cuando llegamos allí, con este mapa, la señora muy atentamente nos dijo, sabemos que existió judería, pero no sabemos mucho de ella. Pero hay un libro de un arquitecto de Valencia que sí tiene un mapa, y con la ayuda de entonces del mapa, esto que ven en la pantalla es el mapa turístico. Entonces delimitamos la situación de lo que nos decía el libro de la judería de Valencia, de dónde estuvo la judería. Entonces la geolocalizamos, escogimos un punto prominente aquí en una esquina de la universidad y decidimos, bueno, vamos a poner aquí Judería de Valencia a ver qué pasa, si alguien nos dice algo, si alguien nos escribe. Y entonces al ponerla empezó gente a decir, mira, la judería llega hasta arriba, hasta un cementerio medieval que está al lado de la iglesia San Juan del Hospital, y ahí hay un palacio Valeriola que lo acaban de convertir en un centro de historia del arte, que recuperaron un horno medieval y recuperaron un callejón judío que existía. Entonces hemos hecho ese seguimiento. Hay una estatua de Luis Vives
que está colocada aquí en este mapa en alrededor del punto 10, se encuentra Luis Vive, de origen judío, tiene un busto que fue colocado allí, y así fuimos recorriendo todo. Nuestra intención con Tarbut Sefarad es que esto sea señalizado, ya que nos ha pasado que en muchos lugares no existe señalización, únicamente la de la red de judería. El mapa que ven a la izquierda es el mapa de los límites de la judería de Sagunto. Este mapa tiene la particularidad que está con el norte hacia abajo, o sea, está al revés de todos los mapas que estamos acostumbrados a ver. Aunque en Argentina me dicen que ellos debieran colocar el mapa de Argentina al revés, al sur hacia el norte, pero eso es tema de otra discusión. Pero entonces en este mapa nos dedicamos a descubrir pues que había no solamente un solo arco, sino la situación de la antigua sinagoga, donde está el Museo Arqueológico. Hay un Mikveh que está al lado de Santa María, la iglesia. Encontramos unos hipogeos que ahora vamos a ver, y otros lugares más que entonces nos dedicamos a geolocalizar. Entonces, para arreglar esto de una manera un poco ordenada, decidimos hacer lo que llamamos story maps, que no son más que mapas que tienen contenido. El contenido nos permite movernos con el mapa y una especie de libro virtual. Entonces empezamos con la ruta de las juderías de la Comunidad Valenciana e hicimos una colección. Yo a medida que voy pasando esta presentación, le voy a mostrar algunos ejemplos de algunos de estos mapas, y el que tengo ahorita a la mano, esta es la colección que hemos desarrollado muy brevemente. Tenemos varios, pero le voy a mostrar uno solo, y de ese que le voy a mostrar más un pedacito para que vean en qué consiste el trabajo. Nosotros, al geolocalizar una judería y a ubicarla, visitarla y hacer un mapa de ella, hacemos un story map. Este story map, aquí se lo voy a mostrar navegado, como se ve el story map. Es como un website que permite actualización permanente, tiene texto, tiene un mapa que uno puede, en este caso como el de la judería de Barcelona, puede usted señalizar en el mapa la ruta que usted siguió en ese mapa en particular, y posteriormente pues usted puede colocarle las fotos que usted quiera, y a medida que usted le coloca las fotos, el escrito en un lado, enlaces, lo hace en los dos idiomas. Ven un pequeño mapa, en este caso a la izquierda, donde está mi foto. Si pudiéramos mover un poco la foto mía hacia un lado. Así mejor, porque voy a mover el mapa para que ustedes vean cómo los números de la izquierda se van a ir moviendo. A medida que yo bajo y cambio la calle, ahora estamos en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4, etcétera, de los diferentes aspectos de la calle. Y ven que hay enlaces a bibliografía, porque por general al final tenemos oportunidad inclusive de poner libros y poner enlaces a páginas. Dale gracias a los guías locales que nos llevaron, que nos mostraron. Esta es una guía de Barcelona, etcétera. Pero entonces este es un ejemplo de un story map. Otro, a veces no es tan fácil mostrar no es tan fácil mostrar el mapa, porque la gente, como me decía Marcelo, no seamos muy tecnológicos, cuidado, la gente a veces le cuesta manejar esta cosa, y entonces lo hemos hecho en tipo video. Tenemos un canal de YouTube, que después lo vamos a invitar a que lo vean, y le voy a mostrar, así como le hice una pequeña muestra del mapa, del Story Map, le voy a mostrar cómo se ve el Story Map en forma de video. Entonces, esta es nuestra página que hemos desarrollado en YouTube. No llegamos todavía a los 100 suscriptores, ya que vamos poco a poco. La idea de estos videos es que podamos compartir, como ven aquí, el Col de Barcelona, recorrido por el Col Mayor. A veces tenemos el Cal Menor, tenemos la judería de Valencia. Hemos hecho videos como para facilitar. Les voy a mostrar lo mismo. Un ejemplo, en este caso, es la judería de Valencia. No les pongo el sonido, porque el sonido es a veces yo narrando el recorrido,
y a veces hemos visto que sin narrarlo, simplemente moviendo el mapa se ve muy bien. Entonces, así fue como comenzamos con la Judería de Valencia. Le voy a mostrar simplemente cómo comienza. El video, yo lo oigo, pero le voy a quitar el sonido. Aquí yo voy explicando mis motivaciones para hacer la Judería de Valencia. Vamos avanzando en el video. Ven cómo se explica el texto de la Judería de Valencia. Ahí en los menús que ven arriba, el mapa de la judería, cuál es el recorrido, y en este caso en particular, como era mi familia, SEMA de Valencia, queríamos pues resaltarlo, ¿no? Entonces el mapa va bajando, va bajando por los diferentes sitios. Aquí les muestro rápidamente el mapa inicial. ¿Se acuerdan que se lo mostré hace rato? Le mostré el mapa que tenía que ver con el mapa turístico que usaba la oficina de turismo. Aquí pueden ver el mapa ya ubicado con los puntos prominentes dentro del Story Map. Más adelante, cuando vamos rodando, pues hacemos un recorrido. Aquí les voy a mostrar brevemente esto es lo que le decía yo de la puerta de judío. Fíjense que esto no está en la judería, esto está en las afueras de la judería, en lo que era la muralla, porque nos hemos encontrado muchas veces que algunos sitios saben dónde estuvo el cementerio porque estuvo fuera de la muralla. Algunas personas saben dónde estuvo el portal por donde entraba la judería. En otros sitios saben dónde estuvo la sinagoga, que después fue convertida en iglesia, como el caso de Sevilla, donde la iglesia Santa María la Blanca fue sinagoga. Nos hemos encontrado como el caso de Albarracín en Aragón, donde la ermita actual fue sinagoga. Entonces ahora estamos también en ese trabajo, en descubrir no necesariamente lo que estaba dentro de la judería. Cuando vamos caminando con el mapa, pues el video va explicando dónde va. Voy a ir a la otra. Aquí les voy a mostrar la estatua de Luis Vive. Entonces, esto es en video, pero es el video del mapa. La estatua de Luis Vive. Al final del mapa tenemos lo que vemos aquí, un pedacito del mapa turístico utilizado en la esquina de la calle Universidad, donde está el punto número 2, y pueden ver que combinamos mapa con foto. Y lo bonito de esto, aparte de un artículo que me sacaron en la prensa cuando estábamos haciendo esto, es que nos permite la bibliografía. Esta fue la bibliografía que utilizamos para este caso de la Judería de Valencia. Entonces el video, que no dura en este caso dura 15 minutos, es un recorrido muy rápido por el Story Map, pero el Story Map es más completo. A veces me ha sucedido que hemos desarrollado un Story Map de una judería y alguien nos dice, mira, en esa judería, como nos pasó en Barcelona fuimos al Cal Mayor y lo geolocalizamos, lo ubicamos, y luego esa misma persona nos dijo, pero es que hubo un Cal Menor al lado, porque hubo una expansión de la judería de Barcelona, entonces permitieron que los judíos se fueran a otra zona cercana, entonces tienen el Cal Menor de Barcelona. Entonces nosotros lo que hicimos fue volverlo a visitar, tomar fotos del Cal Menor y agregar el mismo contenido del Cal Menor al mismo Story Map del Cal Mayor. Así nos ha pasado en otros sitios. Todavía hay muchos sitios donde no tenemos esta facilidad del Story Map, ya que cuando empezamos esto de crear el Story Map era porque recabamos demasiada información de libros, de documentación académica, de artículos de periódico, de reportes, de iSefarat. Usamos mucho información que iSefarat publica y a veces nos ha servido para que nos contradigan. Alguien dice, eso es incorrecto, ese artículo no está aprobado científicamente o académicamente, o en esta ciudad no hubo judería, nadie sabe dónde estaba. Pero entonces una de nuestras motivaciones es decir, bueno, si hubo judería en esta ciudad, al menos dónde estuvo la sinagoga, dónde estuvo Mikveh, dónde estuvo algo para que alguien empiece a generar contenido. Y en eso es parte de la segunda misión que esperamos que todos los que estén comentando, tanto en Facebook como en Instagram y en
en YouTube, pongan en los comentarios en su ciudad si existe alguna judería, si existe algún indicio de monumento, museo, cementerio, alguna minbet privada, alguna sinagoga privada, que usted tenga conocimiento, y háganlo saber, pónganlo en los comentarios, al final se van a leer y después nos van a quedar para nosotros poderlo geolocalizar, o ustedes mismos pueden agregar esos puntos en el mapa de Google Maps. Les voy a mostrar justamente para que vean el mapa. Entre los enlaces que compartimos el mapa inicial. Este mapa inicial que ustedes ven, ¿por qué tiene tantos colores? Bueno, porque primero empezamos por las juderías, de la Comunidad Valenciana. Entonces empezamos a expandirnos en las otras comunidades de España, y alguien nos dijo, pero sería bueno que agregaras también los monumentos que no se refieren a las juderías, pero son monumentos judíos, como los de monumentos del Holocausto, monumentos en memoria de personas que salvaron a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos monumentos también los empezamos a geolocalizar, o si ya estaban geolocalizados, los empezamos a visitar y a reseñar. Porque la primera parte es geolocalizar, y si ya existe la geolocalización, la segunda misión de todos nosotros es reseñar, agregarle una reseña suya que diga, visité este monumento en Zaragoza, tenía unas pintas, unos grafitis, me comuniqué con el ayuntamiento y le dije que por favor limpiaran los grafitis para que... De hecho, esto es un caso real que me pasó en Zaragoza y lo limpiaron. La placa que dice Judería de Zaragoza está ahora limpia, sin pintura, y está marcada. Entonces, a usted ir agregando estas reseñas, está colaborando, usted toma sus fotos, no necesariamente soy yo solo. Todos ustedes son parte de GeoSefarad, y Google Maps es gratis, permite que usted lo haga. Entonces, los cementerios los hemos empezado a marcar. Empezamos con Tarragona y Barcelona en negro, porque queremos también saber dónde existieron cementerios judíos. Cuando nos expandimos hacia otras partes del mapa, como era Ceuta y Melilla, me invitaron a hacer un curso de costumbres y tradiciones judías con un rabí de Melilla, que me sirvió porque yo, como católico, pues de origen judío, pues tenía una mezcla de cosas y quería saber mejor cómo ser mejor católico y cómo ser mejor judío, cómo mezclar, ser judío cristiano, como digo yo, y conocer todas las culturas y darle cabida a todo. Y esto es lo que me ha motivado, que le voy a compartir al final, a expandirme hacia la búsqueda de las iglesias y las ermitas que fueron sinagogas. Y este mapa lo ven. En este mapa no incluyo otras juderías que hemos visto en las afueras de España, que ya lo vamos a mencionar un poco más adelante. Volvamos a la presentación aquí. Como ven, en las redes juderías de la Comunidad Valenciana, pues hemos desarrollado varios temas. En la judería de Alcira, que fue otra de esas juderías que nos invitaron a participar, fue muy interesante porque el director del museo nos llamó, fuimos mi mujer y yo, porque ellos no sabían dónde estaba su judería. Yo le decía, pero yo no soy historiador. No, pero es que queremos una persona que venga objetivamente y nos diga. Entonces, así lo hicimos. Nos pasó en Chelva también, que fuimos, y a otras juderías donde nos han invitado a ver las cosas. Esto que ven acá es el resultado de qué pasó después de esto. Nosotros empezamos en cualquier judería que vayamos. Yo voy a cualquier ciudad, lo primero que voy es a la oficina de turismo y le pregunto, ¿dónde queda la judería de esta ciudad? Como una encuesta. Y ellos me dicen, mira, aquí no hubo judería, o si hubo, nadie sabe dónde está, o hay un libro. Y me han abierto, hay un pueblo que se llama Castellón, donde la policía local me invitó al ayuntamiento, me abrió el callejón de los judíos, me permitió tomar fotos. Yo después, cuando desarrollé coloqué el mapa de San Mateo, no era fotos de afuera de la calle como un turista normal, era ya con permiso. Y aquí es donde yo digo también que uno como turista se convierte en explorador,
cuando uno empieza a ir más allá de simplemente ver los monumentos, porque ya uno va con la historia conocida, va con contactos, y esto me ha permitido pues convertirme de explorador en descubridor, porque descubro lugares que nadie, no aparecen en las guías turísticas, no te lo explican, hasta que hablas con un local que te dice, mira, aquí en esta ciudad yo creo que la judería estaba en esta calle, y empezamos a buscar documentos, y me ha pasado que a veces he llegado a ciudades como Sátiva, donde al hacer esto en el archivo me dieron unos libros de Sátiva gratis, me lo regalaron para que yo siguiera mi investigación, y esto me ha servido muchísimo. Pero vean este ejemplo, de este menú turístico salimos entonces al menú, al mapa turístico, salimos al mapa dibujado por mí en función de lo que encontré en los libros, y tomando entonces una proyección de Google Maps, ubicamos exactamente en el mapa dónde estaban los puntos. Y aquí pueden ver pues donde pusimos el punto de geolocalización en una esquina, por donde, dentro de aquí de la Universidad de Valencia. De paso encontramos la muralla islámica, la cual tenemos marcada aquí en verde, que también nos sirvió para otra investigación. Llegamos al final hacia la iglesia San Juan del Hospital, donde hay un cementerio medieval, y ahora donde está esta estrella azul está el centro de que les dije, donde hay un callejón judío que se puede visitar, y hemos ido bajando hasta el busto de Luis Vives y todo, pero porque ya lo tenemos acá. Lo que la misión ahora es señalizar. El siguiente ejemplo, bueno, esto ya lo mostramos, que fue parte de la judería de Valencia. Yo tenía todas las láminas preparadas, por si acaso no podía mostrarles los mapas en vivo, pero hemos podido mostrar el mapa en vivo y los videos en vivo, y eso ha sido muy positivo. Pero en la diapositiva tenía el ejemplo de qué pasó en la judería de Alcira. Cuando llegamos a Alcira, pues levantamos este dibujo de las principales calles, encontramos una ermita donde con la documentación que nos dio el propio director del museo y un historiador sobre libros acerca de Alcira, logramos determinar dónde quedaba el cementerio judío fuera de la muralla, dónde estaba la ermita en el borde de la muralla, donde después que sacaron a los judíos de aquí, se los llevaron a una judería nueva que quedaba en otro sitio, y entonces llegamos a la conclusión de que en Alcira había 2 juderías, y eso no ha pasado en Ávila, nos ha pasado en Cáceres y en otras ciudades. Cuando llegamos a Ávila, no solamente nos encontramos que había juderías, sino había tanto material no relacionado con judíos, sino con personas conversas, como Teresita de Jesús, Santa Teresa de Jesús, que es monja y fue de familia judía. Nos encontramos con una ermita de Los Ángeles que fue una sinagoga. Nos encontramos con las murallas. Entonces decidimos expandir el story map más allá de la judería. Entonces empezamos con aquello de murallas, puertas y juderías de Ávila, porque había mucho más que mostrar y relacionarlo con otras culturas, otras religiones, y esto pues nos ha servido mucho porque entonces la Iglesia Católica, las cofradías nos han dado información, como es el caso de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, que es una cofradía que tiene más de 500 años. Esta cofradía nace de la expulsión de los judíos en 1492 y lo tienen en su historia, donde ellos, al retirarse los judíos, se encargaron de lo que era la sinagoga y la convirtieron en ermita. Después de esa ermita crearon la cofradía, la ermita se quemó, la mudaron 100 metros más allá, y esa ermita nueva, que tiene ya 500 años, ha estado permanentemente allí con esta cofradía. Y entonces estos cofrades me dieron toda esta información acerca de algo que no tenía que ver exactamente con la judería de Sagunto, pero sí lo relacionaba con la expulsión de los judíos, etc. Entonces empezamos a irnos un poquito más allá de lo que era buscar juderías. Como marino de la Armada y navegante, pues siempre me ha interesado el tema de los puertos, el tema de los mares. Por cierto, la semana que viene ya tomé nota, A través de los mares con Ruth Bejar. Voy a estar aquí a medianoche en España el próximo jueves, ya que me interesa
todo lo que tiene que ver con estos temas. Y como ven, yo sigo siendo leal visitante al Centro Cultural de Sefarat, porque en 2 videos anteriores que participé en vivo, también pude sacar mucha información, como fue la semana pasada con Sebastián de la Obra y su charla acerca de Beatriz de Luna, donde él presentó un mapa, que ahora lo vamos a comentar, que en uno de mis mapas, voy a comentar un mapa que salió la semana pasada en la charla del jueves pasado. Y anteriormente, en otra charla, había visto otra de Cohen relacionado con la llegada de los judíos de Sefarad a las Américas, y me sirvió para ampliar la información de un punto que lo vamos a tratar ya cuando nos vamos aproximando al final. Entonces empezamos a hacer story maps con otro tipo de modelo, como lo ven acá, un poco más simple, donde marcábamos las juderías con la estrella de David y los puertos con el ancla, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto, otro estilo de mapa para mostrar la judería de Sagunto. Hemos dado otra charla relacionada con la judería de Sagunto específicamente, ya que al estar aquí en Sagunto, pues se me hace muy fácil participar en eventos locales y para mostrar pues el trabajo que estamos haciendo. Gracias a esta labor de Geosefarat, entonces nos expandimos a través de las redes sociales por Facebook. Creamos un grupo de juderías de Europa para recibir colaboración. Entonces el grupo ya tiene 4.900 personas y de vez en cuando aparece gente que dice, no tienes a la judería de tal sitio, te falta la judería de tal parte, aquí tienes un libro, un artículo, aquí tienes un mapa, un libro, y todo eso lo ponemos en ese grupo de Facebook, y ha sido increíble la parte esa viral que llaman, aunque no seamos tan grandes, pero sí viral con contenido, en este caso histórico, cultural, que nos permiten geolocalizar. Entonces ahí surgió involucrarnos con los grupos de Tarbut Sefarat en toda España. Nos involucramos con las redes de cultura judía de septiembre, donde hacemos eventos, actividades también, y mostramos el blog. En el blog que tenemos, lo tenemos justamente para esto, para compartir lo que no podemos hablar en 45 minutos o una hora que tenemos a veces en una charla. Aquí pueden ver varios ejemplos del portal de la judería de Sagunto. También, como le mostramos el mapa de Barcelona, que tenía fotos y el mapa se movía, en el caso de Sagunto es lo mismo. Mostramos los portales, dónde están los sitios, y el mapa se puede ir moviendo. Cuando Sagunto se incorporó a las redes de juderías, entonces le agregamos al Story Map de Sagunto dónde están ubicadas las placas de las redes de juderías. Entonces, pues aquí le mostramos un ejemplo de una de ellas que está en la afuera donde se encuentra el Mikveh. Sagunto tiene la particularidad de que hace un tour nocturno a la judería. Yo no sé si hay otra judería que lo hace, pero este tour nocturno desde el 2019 me llamó la atención. Yo lo he hecho varias veces y se hace los sábados, y siempre es muy llamativo con las linternas en la oscuridad en el cementerio de la noche, y es algo así como que te transportas a esa época. La parte de Facebook, de estar en las redes sociales y estar en grupos así como Centro Cultural Sefarat o los grupos en Estados Unidos, aquí en Europa, en otros países, que nos ha permitido que nos den mucha información. Entonces, la gente de las redes juderías de Portugal nos dijo, no tienes nada de Portugal. Entonces me dieron esta lista con esta cantidad de puntos y sitios que ya están geolocalizados para que lo agregáramos a nuestro mapa. Entonces ya hemos empezado a colocar algunos. Fotos nada más tenemos en Lisboa porque no hemos estado en otros sitios, pero esto ha sido muy importante porque ya personas que son expertos en sus juderías o están en la red de juderías de Portugal también se han querido incorporar a nuestra labor de Geosefarat, colaborar con fotos, con sitios, con historias y con libros. En Cataluña, pues tenemos varios mapas que nos han pasado donde estamos viendo qué nos falta. Y por eso le pedimos la colaboración de ustedes en sus comentarios o que nos pasen también los mapas. Después que llegamos a las 300 juderías y que todavía nos faltan como 600 más, alguien nos dijo, ¿por qué no haces la ruta de expulsión? ¿Por qué no revisa
hacia dónde fueron los judíos, cómo llegaron a América. Y eso tenía que ver mucho con mi propia familia. Mi familia era de España, se fue a los Países Bajos a Curazao, Curazao, Venezuela, y en Venezuela pues salió mi familia. Mi abuelo era judío y mi mamá católica, porque mi abuelo judío se casó con católica y decidió pues, que Dios decidiera si era varón serían judíos, si era mujer serían católicas. Y bueno, yo tengo primos. Entonces primos judíos, entonces nos dedicamos a buscar estos mapas y descubrimos pues que había expulsión en España en 1492, la de Portugal posteriormente, pero había habido otras expulsiones anteriormente. Y justamente en este mes, hace un par de semanas, estuvimos en Austria y en Hungría, fuimos a Viena y a Budapest a visitar la ciudad, pero fuimos a visitar la sinagoga y el Museo Judío de Viena, donde comprobamos pues en paneles que tienen allí que hubo una sinagoga en Viena de la época medieval, que las tiene muy bien preservadas, y que estos habían sido expulsados en 1421. Entonces empezamos a estudiar estos mapas y me suministraron varios mapas de hacia dónde habían ido los judíos de Sefarad, los que fueron por mar hacia Italia y el Imperio Otomano, los que fueron al norte de África y los que se fueron hacia arriba, hacia Holanda. Y es aquí donde viene el mapa de Sebastián de la Obra, donde él dice que Beatriz salió de la península ibérica, salió de Portugal y se fue hacia Holanda, pero en el camino se paró en Londres. Entonces es la segunda referencia que tengo de barcos que salieron con expulsados de la península ibérica hacia el norte y se pararon en Londres, en Inglaterra. Entonces eso es lo que me toca ahora estudiar. Quiero ver por qué hizo Londres, porque vemos en varias oportunidades de la historia que han habido receptividad de judíos en Inglaterra. Y entonces es aquí donde el mapa de Sebastián de la Obra, que mostrado la semana pasada, me ha servido para hacer la conexión inglesa de mis mapas. Seguimos aquí viendo el siguiente mapa. Este fue otro mapa parecido, pero este mapa me sirvió no solamente para las rutas marítimas, sino para las rutas terrestres. Los judíos que estaban en el norte de España, lo que era Navarra, País Vasco, etcétera, cruzaron la frontera, cruzaron los Pirineos hacia Francia. Y tenemos varios mapas donde algunos se fueron a Bayona y otros se fueron a Marsella. Entonces estoy en esa búsqueda también, no solamente de las rutas marítimas, sino de las rutas terrestres. Y bueno, vino mucha ayuda de la parte de Jewish Heritage, que lo agradezco, y por eso muchas de las informaciones también la tenemos en inglés, ya que yo digo lo de España en español, lo del resto de Europa lo manejo en inglés porque hay idiomas que no manejo. Entonces aquí pues les comento que ya tengo que ir un poco ya como redondeando el tiempo, que aparte de Sefarad, el nombre sigue siendo Jehosefarad, pero no hemos expandido. Hemos estado en Ámsterdam, estuve en la sinagoga de Ámsterdam buscando mi familia. Aquí fue la primera vez que me puse una kipa, buscando en el museo histórico, que es que te aparece en esta foto, más de 200 páginas de libros para ubicar nada más a mi familia. Y ahí encontré entonces los judíos del Caribe, los judíos piratas del Caribe, los judíos que llegaron a Brasil, que tiene que ver con la charla que dio Cohen, después de los de Brasil que se fueron hacia los Estados Unidos, quienes se fueron a otros países latinoamericanos, cómo llegan a Argentina, Perú, etcétera. Y eso va a formar parte de la siguiente investigación que tenemos. Estuvimos en Praga, donde vimos todo lo que tiene que ver con los Askenazi y toda la parte de judía de esa zona. Y ahora que estuvimos en Budapest, pues ampliamos. Estuvimos en Cracovia también, donde vimos cementerio. Hemos estado en Italia, en varios sitios. Entonces, esto nos ha servido para geolocalizar o no geolocalizar específicamente, porque muchas de estas cosas ya están geolocalizadas, pero sí reseñarlas, darlas a conocer, ponerle una etiqueta que diga, porque a veces tiene un nombre en alemán que nadie sabe lo que es, entonces lo ponemos en inglés, le ponemos un nombre en español, si nos conviene, ponemos la sinagoga portuguesa de Ámsterdam,
para que se pueda difundir hacia nosotros y hacia los países latinos. Todos estos mapas que les estoy mostrando, nada más la carátula, los tienen a disposición en nuestro website, que se lo vamos a ir comprendiendo. Bueno, este fue el último viaje que hicimos a Budapest y Viena hace un par de semanas, donde vimos ver la sinagoga de Budapest, vimos las esculturas de los zapatos en el Danubio y las ruinas de la sinagoga de Viena, que se encuentra debajo de este monumento del Holocausto que hicieron en Viena. En el museo también vimos mapas. Nosotros somos, como dice Marcelo, muy fanáticos de los mapas porque ellos nos permiten ubicación. Llegamos a una ciudad y ya vamos directo a lo que queremos. Entonces, los mapas de Viena nos fueron muy útiles para continuar esta investigación. ¿Por qué los ríos? Bueno, porque así como salimos de la judería, empezamos a ver las rutas marítimas. En las rutas marítimas vimos cuáles son los puertos. Encontramos aquí en la Comunidad Valenciana el Grao Bell de Sagunto, que lo tengo aquí a menos de 5 minutos de mi casa, y donde he querido pues resaltar todos los puertos por donde salieron los judíos. Hemos hecho varios videos, no tenemos mucho tiempo para mostrarles ahora, solamente les voy a mostrar un video de 3 minutos, cuando ya me queden 3 minutos, para que vean el video donde hicimos un resumen de todos los puertos. El puerto más o menos parecido a donde salen todos los puertos por donde se escaparon exiliados los judíos desde Barcelona, Tarragona, en Cataluña, pasando por todos los puertos que ven acá de la Comunidad Valenciana, bajamos a Alicante, Cartagena, todo lo que es el sur de Andalucía y el Océano Atlántico Sur con el río Guadalquivir. Entonces surgieron los ríos. Entonces alguien dijo, pero también se escaparon por los ríos. Entonces empecé a estudiar el río Ebro, que llega a la parte del delta del Ebro, cerca de Tortosa, el río Júcar, que termina en Cullera, donde dice que vinieron los judíos de Aragón, se vinieron hasta el río Júcar, y el río Guadalquivir en Sevilla, que llevaba a los judíos hacia el mar Atlántico, hacia el Océano Atlántico, y por ahí se iban. Entonces hemos desarrollado una serie de mapas, de videos, que los invitamos a que lo vean, que tienen que ver con los puertos de Cataluña, los puertos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, etc. Y entonces empezamos a desarrollar otro story map de los ríos de Sefarad. ¿Cuáles fueron estas rutas fluviales? Y esto está en construcción, pero en construcción significa que ya está disponible para que lo vean. Lo que vamos en construcción significa que vamos agregándole producto de que alguien nos diga, no tienes el río Tajo. Pues espérate, pero el río Tajo va cuando toque los ríos de Portugal. ¿De dónde viene? Pues si se escaparon por allí, va. Entonces estamos en esa búsqueda. Esto sigue creciendo gracias a toda la colaboración global de toda la gente que como ustedes le gustan estos temas. Estuvimos en Zaragoza y vimos en Zaragoza la judería, el Pilar, y descubrimos que en este sitio donde está la Estrella Azul, en la orilla del río Ebro, supuestamente por ahí se embarcaron los judíos de Zaragoza y los pueblos cercanos para llegar al Ebro. Entonces sacamos la ruta del Ebro, estuvimos en la judería de Híjar, donde también se escaparon por el Ebro. Cuando digo se escaparon es porque salieron expulsados por allí, pues o sea, lograron buscando la supervivencia. Ya voy a ir terminando para mostrando unas láminas más de los ríos. Río Júcar, que en la Comunidad Valenciana, desde Alcira hasta Cullera, los ríos y puertos del sur. Aquí voy un poco rápido porque quiero detenerme más adelante en otra parte. Y como ya mencionábamos, los puertos que se están en la parte de Andalucía. Mi familia va a las Américas, entonces va hacia Venezuela, Curazao, y entonces me dediqué a hacer otra charla que tiene que ver con ese viaje. Y aquí está la ruta de mi familia, y es aquí donde incorporo la conexión de Londres, porque mi familia sale de España supuestamente a Portugal, no lo sabemos muy claro, pero terminan en Ámsterdam, donde encontré muchos libros. Entonces ahora me toca buscar aquí. Estuve en Normandía buscando a ver si había una información de los judíos en el norte de Francia. No encontré mucha, pero ahora quiero ver lo de Londres. Y de aquí nos fuimos para las Américas. Entonces esto ya es parte de otro tema y el retorno, porque ahora quiero, este es mi siguiente trabajo para el año que viene, para hacer otra charla, es la ruta a las Américas. Tenemos sefardíes en Barcelona, Venezuela, donde viene mi familia. Tengo un familiar que estuvo allí y tomó fotos de las tumbas de mi bisabuelo,
o tatarabuelo, ya no sé, Isaac Semá de Valencia y Abraham Semá de Valencia. Y ahora llegamos a Puerto Sagunto, pues donde, como digo yo, un descendiente de los sefardíes regresa a Valencia y ese, digamos, soy yo. Y toda la familia. Entonces ahora estamos haciendo, este es un próximo mapa que está en desarrollo, lo acabamos de abrir, se llama Ruta de Sefardía de las Américas y Retorno a Sefarad, donde vamos a estudiar toda América Latina, todos los trabajos que han hecho algunos historiadores sobre cómo se fundó Nueva York, que era Nueva Ámsterdam, y es un trabajo que tenemos ya para el año que viene. Pero como nos hemos expandido a ermitas, capillas y santuarios, pues también tenemos que ver cuáles son estas iglesias que tienen que ver con los judíos. Entonces tenemos, así como ya le mencioné, la de Albarracín, la de Ávila y la de Sevilla, que son las más significativas. Vamos a ir terminando porque ya se nos va acabando un poco el tiempo que nos dieron para este recorrido súper rápido. Y aquí les dejo esta lámina porque esa es la colaboración global. Cómo ustedes, desde sus propias casas, de sus ciudades, pueden colaborar con este proyecto. Usted geolocaliza su antigua judería. Si yo no la tengo, usted la geolocaliza. Si usted no lo sabe hacer, usted me lo manda y yo me encargo de hacerlo. Si usted sabe que en su ciudad, ahí está mi correo electrónico, si usted sabe que en su ciudad hubo una sinagoga, hubo una lápida, hubo lo que sea que tenga que ver con patrimonio histórico judío, usted me lo hace saber y yo me encargo de ponerlo en el mapa. Yo, si usted me manda la foto, lo pongo con sus créditos. Yo tengo personas que me mandan fotos, digo, foto tomada por Marcelo Benveniste. O sea, si ese diera el caso que Marcelo me mandara foto. Después, compártelo en tus redes sociales, en las tuyas. Judería tal sitio, museo tal cosa, la casa de Córdoba Sefarad, todas esas cosas. Por cierto, la judería de Córdoba, cuando yo la fui a geolocalizar, lo único que estaba geolocalizado era la casa Sefarad. Pero el resto de las cosas de la judería no estaban. Entonces yo agarré una calle que yo visité cerca de la estatua de Maimónides y la puse Judería de Córdoba para que la gente la buscara por allí. Después me llegó un rabino y me dijo, hay que geolocalizar la sinagoga y por ahí vamos. Y entonces lo que pedimos es que si usted geolocaliza algo, pues utilice un hashtag o una etiqueta y le ponga Geosefarad Colaboración Global. Esto está en español, también lo estoy pidiendo en inglés. Y con esto, pues vamos a ver qué es lo último que tengo por acá. Termino aquí diciendo que después de 500 años, pues regresamos de nuevo. Y la última lámina que tengo es esta, donde pueden ver no solamente lo que hemos geolocalizado, pueden ver los 20 millones que ya llegamos en el mes pasado, 20 millones de vistas en nuestro sitio. Y aquí tengo una que es justamente la Judería de Córdoba, que tiene 2.500.000 vistas de lo que hemos hecho nosotros. No sé si tengo tiempo para mostrar el videito de 3 minutos, pero porque ya estamos terminando, quiero agradecerle a ustedes. Adelante. Sí, me da tiempo el video de los 3 minutos. El video de los 3 minutos porque es el video que sirve, no van a escuchar la música, sino simplemente van a escuchar 3 minutos y 17 segundos, la evolución que hice yo para motivar a ubicar a los puertos. El video arranca, entonces simplemente les voy a mostrar el video cómo va en los 3 minutos, para que tiene una musiquita de fondo. Entonces en el video simplemente es un video animado donde vamos explicando muy someramente cómo, qué significa Sefarad, que es el término empleado, cuál fue el decreto de expulsión de 1492 que obligaba a convertirse o a irse de Sefarad. Vamos, por eso lo completo para que lo vean en toda pantalla. Más o menos lo mismo. Entonces, aquí decía cómo los judíos se vieron obligados. Entonces, el mapa va surgiendo con esta animación para que te diga cuáles fueron los puertos que al final fuimos encontrando. Vamos a avanzar un poquito para que no sea tan porque tiene una explicación, ¿no? Dice que no encontramos nada sobre el norte de España. Entonces, vamos a adelantarlo aquí. Entonces, aquí sí se pone la cosa interesante, porque entonces empiezan a aparecer los puertos. Aparece Barcelona, Tarragona, Tortosa, Castellón, Burriana, Sagunto y Valencia. Y todas estas ciudades ya hemos ido. Nos falta ir a Tortosa, al sitio donde está el delta del Ebro, para ver la secuencia del Ebro. Pero esto me ha permitido para que gente de estas ciudades me dé información. En la gente de Cullera
el río Júcar. Este historiador me ha llevado a conocer el río Júcar por varios sitios. He estado en Gandía, en Denia. El mes pasado fuimos a Cartagena. En un par de semanas volvemos a Alicante y tengo invitaciones para ir a la judería de Almería, ver, porque todas estas ciudades que eran de Alicante, que no tenían costa, todos estos judíos se fueron hasta el puerto en Málaga, en Almería, para, que no se ve, para ver. Y entonces llegamos hasta Cádiz, que estuvimos en Cádiz también, viendo el puerto, y Sevilla. Este pequeño video de explicación fue el que lo utilizamos muchas veces para justamente gente de estas ciudades nos diera información. Y de ahí surgieron los otros mapas, los cuales no tenemos mucho ya tiempo para mostrar. Pero yo quería mostrarle este videito porque al final del video, demuestro el final rápidamente, pues lo que dice simplemente es que la referencia es esta. Al final nos dice la referencia, obviamente, y que nos manden información a esta dirección. Y bien, con esto creo que termino porque ya se me acaba el tiempo. Si hay preguntas, comentarios, le dejo el micrófono entonces a Marcelo y Liliana para que hagan el respectivo cierre. Muchas gracias por el tiempo de dar toda esta información. Excelente, José. Y con el tiempo justo, con la misma prolijidad con que haces todo este trabajo, llegaste justito a la hora, pero además tenemos muchos comentarios y hay preguntas. Dejo de compartir. Sí, ahí está. Sí, aquí estamos. Okay, no te perfecto. preocupes. Tenemos muchos comentarios, tenemos muchas preguntas. Yo me escribí 6 preguntas, tengo yo solamente, así que está buenísimo. Yo también tengo alguna. Bueno, así que vamos entonces, Lili, a los saludos y las preguntas, así aprovechamos este tiempo. Vamos desde el principio con el amigo Adrián, por supuesto, que está desde siempre de temprano y firme cada jueves, con saludos para todos y esperando, teniendo Pesaj. Claro, estamos transcurriendo Pesaj, ya es el tercer día hoy. Estamos comenzando el tercer día. Alan Carciente, también desde Caracas. ¿De qué ciudad sos, José? Yo soy de Caracas, pero mi familia es de Margarita, Venezuela. Ellos eran de la isla de Margarita, que emigraron desde Curazao hasta Margarita y Barcelona. Mi familia es la fundadora del cementerio judío de Barcelona, Venezuela. Wow. Paulo Roya Silva, boa noite, desde Porto, Portugal. Betty Estrada, Ciudad de México. Lili. Historia Sefaradí de Ecuador, qué bueno, muy grato conocer de este proyecto. Es una excelente forma de promocionar el turismo sefaradí, así como dar a conocer nuevos pueblos o lugares del mundo donde los sefaradíes dejaron su hermosa cultura. Claro, y en Ecuador hay muchos lugares, nosotros mismos hemos estado en Quito. Bueno, a raíz de este hermoso comentario, yo le iba a preguntar también, porque aprovechamos la gente que todavía no escribió, si José recibe indicaciones de juderías y monumentos de otros lugares que no están en España y Portugal, ¿no? Si alguien de Ecuador quiere geolocalizar o geolocalizó en el mapa de Google alguna otra, que te lo puede pasar también o dejarlo aquí en los comentarios para que te comuniques con esa persona. Correcto, sí lo hacemos. Bravo. Y por supuesto ahí tienes toda la zona de Machala, donde estuvimos también, hay pasado judío y toda la zona de allí. Adrián, que pregunta, ¿el libro al cual alude es de autoría de Salvador Aldana sobre los judíos de Valencia o se trata de otro autor? Creo que lo has puesto, ¿no? Sí, yo lo puse yo lo compartí. Sí. Tengo una bibliografía muy intensa de si quieren, me escriben y yo les digo toda la bibliografía que tengo. Sí, pero el de Valencia me parece que salió en uno de los videos. Sí, Valencia es de Mariela, ¿cómo se llama ella? Azuero. Sí, y una estrella me parece que era la otra, sí, yo lo vi también. Mira, el libro de Valencia Judía es de Mariela Azulay, La Valencia Judía, de Marilda Azulay. Marilda Azulay.
Aquí nos dice Gabo, en Loja, Ecuador, existe la antigua calle de la Judería, hoy llamada calle Lourdes. Es la calle más antigua de Loja. Esto es en Ecuador, ¿no? Qué bien. De paso, el libro de Salvador Aldana también lo tengo. Los judíos de Valencia, un mundo desvanecido. Bravo. Bernard Miller, qué trabajo magnífico. Gracias por todos tus esfuerzos. Me fascina. En los años 70 vivía en Barcelona sin darme cuenta que estaba a 250 metros de lo que había sido el CAL. Sí, ahora sí está señalizado. Y en enero de este año visité 2 ciudades en lo que ahora es Alemania. Bueno, Alemania. sí, pero antes era Dinamarca, a las cuales el rey danés invitó a los sefardíes a instalarse en el año 1616 y todavía hay edificios. Alan Carciente, que nos dice, la sinagoga de Budapest tiene el órgano más grande del mundo y es la sinagoga más grande del mundo. Bernard dice, y cementerios también hay de aquella época. Sí, sí. Alan, que dice, visitada a principios de este siglo. La sinagoga de Budapest a la que hacía referencias. Claro. Y el cementerio de Praga, claro. Gloria Cohen dice, interesantísima investigación, siempre agradecida a Raíces de Sefarad por las excelentes disertaciones de los jueves. Adrián, que dice, otra pregunta para don José, ¿ha georreferenciado los puertos de llegada de los judíos y judeoconversos? Estamos en eso, porque alguien nos dice que también que los judíos de la diáspora inicial que salieron de Israel llegaron a Sefarad por el Levante, o sea, por la Comunidad Valenciana. Entonces, nos falta documentarlo, pero sí estamos buscando cuáles son los puertos de llegada, porque otros dicen que llegaron por el norte de África. Lo tengo en un apartado, pero no hemos hecho mucho con eso. Es mucho, mucho trabajo. Alan, que vuelve a decirnos, el cementerio de Valencia y el más antiguo, el cementerio de Coro, claro. Adrián dice, su experiencia está para escribir un libro y hacer una miniserie, cuyo título ya lo tenéis. Regresó después de 500 años. Me falta el productor. Felicitaciones y muchas gracias a todas y todos. Impecable presentación que nos abrió la puerta para seguir aprendiendo y también colaborando, agrego yo. Muchos éxitos para don José con este gran trabajo investigativo. A todas y todos, Pesaj Alegre y Shabbat Shalom. Everardo Treviño Garza, hola Lalo, saludos de Monterrey, México, felicitaciones. Franklin Chill, Madrid Vilela, muy linda ponencia. Betty Estrada, es un proyecto maravilloso, felicitaciones. Y ahora voy yo con algunas preguntas. A ver, la primera es un desafío, porque te voy a dar algo más para georreferenciar que por lo que vi no lo tienes, y está muy bien documentado, que son los viajes de Benjamín de Tudela. Ya está aquí. Lo tengo. Ahí está. Porque eso está muy bien documentado, así que... Mira, para que veas que sí lo tengo. Mira, Benjamín de Tudela. Eso ya para la conferencia del año que viene lo va a estar. Quería preguntarte cómo es tu relación con la red de juderías de España, si tienes si es que la hay. Mira, al principio los contacté para que me dieran información, etcétera, y fue muy cerrado. No estuve en unas charlas con la señora Puig, que creo que es la directora, sí. Pero cuando pregunté por qué Sagunto no estaba, etcétera, después me dijeron que no, que esto era, como decir, los alcaldes, la alcaldía, muy cerrado. Entonces yo me dediqué, mira, yo lo que voy a hacer es buscar todos los demás. Y entonces realmente no ha habido relación más de comprarles sus libros de sabores de Sefarad, ciudades de Sefarad. Yo les promuevo su judería. Y ahora que está Sagunto, está en la red de judería, por supuesto. Pero me llama la atención de ciudades que se han salido de la red de judería, como el caso de Sevilla. Sí, hay cuestiones presupuestarias también. Exacto. Entonces, incluso en una conferencia de ella me dijo que había otros grupos en León, en Castilla, que habían sacado sus propias redes, ¿no? Y ahora, por cierto, un comercial que la televisión española, el Canal 2, va a sacar una serie de Caminos de Sefarad, donde salimos en Sagunto. Entonces salen juderías que no necesariamente estamos esperando que lo saquen al aire. Estamos al tanto porque hemos visto algunos
algunos detrás de la escena de Jaén también que han filmado. Así que sí, esperamos verlos por televisión. Otra de las preguntas, te hago dos al mismo tiempo. ¿Cómo se sostiene todo esto económicamente especialmente? Y si tienes otros colaboradores. Mira, económicamente no. O sea, no tenemos ingresos por ningún lado. Aquí simplemente somos mi mujer y yo que estamos, viajamos, nos gusta viajar. Entonces viajamos simplemente desde hace mucho tiempo. Tenemos un website, Abuelos Mochileros, en Instagram, y compartimos tips de viaje de mi edad, ¿no? De gente de mi edad. Y simplemente vamos a los sitios y cuando llegamos a una ciudad, pues yo busco la catedral, la iglesia, el museo, la oficina de turismo y la judería. Y nada, yo no pago internet, no pago, los websites como ves son de WordPress gratis. Yo estoy semijubilado, entonces digamos que tengo 2 o 3 colaboradores en diferentes ciudades que me mandan videos, me ayudan, moderan un poco el grupo, que ya va a llegar 5,000 personas, entonces llegan temas que no son relacionados con esto, sino con Israel, con la guerra, con Palestina, con sabores de Sefará, con muchas de las cosas que ustedes hacen los domingos, el ladino, la poesía, el arte. Entonces, no, mira, yo me limito a esto, pero no tenemos el presupuesto, ni tenemos Patreon, ni tenemos nada. Yo respeto mucho a la gente como ustedes que hacen este trabajo y obviamente pues tienen unos costos y que es respetable. Bueno, esperemos que con la difusión que tengamos desde aquí, nosotros estamos cerca de los 6.000 suscriptos en el canal de YouTube, así que ojalá esto se multiplique, así se recibe mucho apoyo, desde ya cuenta con nosotros. Y me bueno, gustó la idea de la miniserie, o sea, así que... A lo mejor se puede costear la miniserie y seguir trabajando. Yo tengo una pregunta que me interesa mucho, porque hemos estado unas cuantas veces en Hervás. ¿Conoces la judería de Hervás? Hervás no sé si haces. Bueno, te podemos contactar con el historiador porque he estado aquí muchas veces, pero siempre él nos cuenta que cuando uno va de visita a Hervás, la judería está demarcada en un lugar y él siempre está enojado porque dice que no son correctos los lugares de la judería que están demarcados turísticamente. Así que ahí hay una cosa interesante para visitar, ¿no? Bueno, entonces, no eso te lo me pasó en Gandía. Sí, me ha pasado en varias ciudades. En Gandía yo puse calle de la judería y dije, aquí estuvo la judería. Entonces me escribió alguien de Gandía y me dijo, no, mira, eso es, ahí estuvo la morería. Un alcalde le puso calle de la judería para, tú sabes, enredar. Y la judería estuvo en otro sitio. Entonces el director del Museo de Gandía me mandó documentos donde efectivamente no estaba en ese sitio y la movimos. O sea, lo que yo digo, yo prefiero que empiece la controversia y que la controversia se documente, que no haya nada. Una señora me dijo, no pongas nada en mi ciudad porque nadie sabe dónde estuvo. Yo lo voy a poner enfrente de la catedral, porque dice, al lado donde está la catedral hubo una sinagoga, pero no está documentado. Entonces yo lo voy a poner allí hasta que alguien me diga que no o que sí, pero se genera la conversación. Claro, bueno, Marciano Martín es el historiador que se encarga de, no solamente de la judería de Hervás, tiene otras de los alrededores también. Él es un historiador y también se basa en documentos, y entonces él es el que siempre nos cuenta sobre las juderías de esos lugares. Tiene publicados también varios libros, y cada vez que vamos con él a visitar la judería de Hervás, siempre nos dice, en este lugar no era en este otro, y entonces ahí compartí el enlace de las 2 conferencias de Marciano, tanto la de Hervás como la de Béjar y como la de Béjar. La de Béjar. Ajá. Sí. Por cierto, que el libro que la semana pasada, Cecil Roth, lo tengo, mira, que lo mencionaba Sebastián de la Obra. Sí. Nos encanta esta cosa de hacer contactos, y también invitamos a todos los que están viendo y a los que van a ver otra vez el video, a través de lo que se comparta también en redes,
que colaboren con José, que manden mails o pongan en los comentarios sobre sus juderías, que visiten la página y que corrijan errores si viven en ese lugar, si tienen documentación, si tienen videos que pueden hacer para agregar. Sería fantástico que todos podamos ayudar, porque este es un trabajo titánico, el de documentar todo esto, y esto también hace más real esta idea de cuánto espacio ocuparon los judíos en Sefarad. Y debo decir también que hay mucha gente que se sumó por Instagram, esto no vemos los mensajes, pero sí, algunos de ellos son inclusive entes turísticos que hacen turismo judío por España. Así que también estamos difundiendo esto todo muy bien. A todos les pedimos que colaboren, que visiten el sitio, que corrijan errores. Eso sirve porque este es un trabajo titánico de José y su esposa, que le mandamos un abrazo también a ella y que merece que le demos una ayuda. No sé si económica, el que puede costear o el que puede ayudar. No tanto económica. Pero realmente esto no va a crecer más de lo que estamos haciendo, pues simplemente nos interesa ponerlos en los mapas y que cada quien haga su colaboración. O sea, lo que nosotros estamos buscando es que los historiadores, arqueólogos, los guías de turismo, sepan que estas herramientas existen y ellos mismos se encarguen de hacer esto. O sea, esto no tiene un fin de crecer como organización, sino simplemente que crezca en una forma global colaborativa, donde todo el mundo colabore y todo el mundo pues sepa lo que hacen los otros, pues. Yo tengo el director de la película Sueta Island de Mallorca, me lo he encontrado varias veces. Él hizo una película, lo he entrevistado, yo hice una conversación con él así parecido a esta, en inglés y en español. Tengo gente, y la idea es esta, pues que entre todos colaboremos cruzadamente, o sea, y el que tenga necesidad de crecer, o como me dijo una señora, es que yo cobro por mi charla. Bueno, te cobra por su charla, perfecto. Entonces, el que necesita una charla suya, yo le digo, bueno, vaya, y ella cobra por su charla. Claro. Por supuesto. Te ofrezco públicamente, José, te ofrezco hosting, si quieres, porque yo me dedico a esto. Si necesitas un hosting para el sitio que no diga WordPress, para tener dominio propio, te lo ofrezco sin cargo. Y también, por supuesto, el canal de YouTube, si quieres poner videos ahí con tu mensaje, bueno, también está disponible. Bueno, ya lo está con esta charla que hiciste hoy. Ya te lo tomo, porque me será interesante tener un dominio que alguien lo maneje y se encargue de esto a futuro, ¿no? Porque esto, digamos, sería bueno. Bueno, muchas gracias. Seguimos, nos vemos el jueves que viene, porque el jueves que viene vengo a ver la charla de los mares, ¿no? Por supuesto. Bueno, es muy interesante porque en el libro de A través de los mares nombran el puerto de Valencia, así que te va a interesar también. Seguro. Sí. Hay una familia, hay otra familia que son los Abulafia, que escribieron sobre el océano Mediterráneo y todas esas cosas. Y cuando ustedes hicieron un viaje aquí, creo que hay una ciudad que ustedes visitaron aquí, donde están todos los benvenistes. ¿Qué ciudad es esa? Eso está en el norte, son de Burgos. Burgos y Cataluña también están los benvenistes. Por esa zona, bueno. Entonces yo sigo a las familias esas que llamo yo emblemáticas, o sea, que son familias conocidas así del área judía, que tienen historia, y que el apellido Béjar y la ciudad Béjar, o Bejar, como le dicen también, tengo gente que son de allí, pues, o sea. Seguro. Y yo Valencia lo llevo en el apellido, pero todavía estoy buscando el castillo y no encontré la ruina. La herencia. Bueno, José, mil gracias. Nos vamos a ir yendo. Te dejamos dormir porque está desveladísimo, es madrugada ya en Sagunto, ¿dónde estás? Así que bueno, nos vamos contándoles que nos volvemos a encontrar el domingo en Encuentros de Al-Had, nuestra actividad en ladino, en judeo español. Vamos a presentar a Jane Mushabak, autora sefaradí, en vivo con Rachel Amado-Bornik como anfitriona por parte de Ladino Comunidad. Como siempre, los domingos a la 1 del mediodía de Argentina, y en el anuncio tienen horarios de referencia en diferentes ciudades y países.
Y el próximo jueves, como ya dijimos, presentamos el libro A través de los mares. Es una novela con referencias históricas. Esto también será en vivo con su autora, Ruth Bejar, antropóloga, poeta y escritora. La hemos tenido ya otras veces. Son magníficos sus libros, los recomendamos muchísimo. Y ahora nos vamos a enterar el próximo jueves cuál es esta historia A través de los mares. Nos reencontramos en cada transmisión. En el canal de YouTube hay más de 750 videos. No se olviden de hacer, si les gustó, pongan me gusta. Si no les gustó, no hagan nada. Pero si les gustó, hagan clic en el me gusta, que nos viene muy bien. Chao, hasta el jueves que viene o hasta el domingo. Adiós, gracias José.